Me despertó la llamada del comandante en mitad de la noche. Una voz ronca en el auricular me informó de que había que reunirse urgentemente en el helipuerto. Nadie explicó el motivo. Tuve que saltar de la cama, ponerme el uniforme, coger la mochila y correr bajo la luz monótona de las lámparas, que teñían el hormigón de un pálido resplandor amarillo. En la pista ya me esperaban 4 chicos de nuestro pelotón. Mark, un hombre taciturno que casi no habla, pero que siempre resulta ser el tirador más certero. Sam, nuestro radiooperador, un charlatán que solo se asustaba con el silencio. Ashley, la única chica del equipo, dura y segura de sí misma, y al mismo tiempo la más tranquila bajo el fuego enemigo. Y Frank, nuestro peso pesado, que sabe conducir y disparar con todo lo que dispara. El comandante se acercó sin preámbulos y dijo que teníamos una misión especial: ir a las montañas, a un antiguo observatorio. Desde allí llegan señales extrañas y tenemos que averiguar qué está pasando. Los meteorólogos juraron que no habría ninguna tormenta, así que el helicóptero nos dejaría al pie de la montaña y luego seguiríamos a pie hasta llegar a ese edificio en ruinas. Luego, debíamos comprobar si había algo que funcionara allí y de dónde procedían las señales. Nadie nos dio más detalles, solo nos dijeron: tengan cuidado, allí se pierde la comunicación. Despegamos antes del amanecer. El helicóptero se sacudía y yo miraba por la ventana las siluetas negras de las montañas que se alzaban como gigantescos guardianes. En algún lugar abajo parpadeaban las luces de escasas aldeas, pero a medida que nos acercábamos al punto de destino, todo se volvía salvaje y desierto. Cuando el piloto, gritando por encima del rugido de los motores, informó de que tendríamos que aterrizar antes de lo previsto, no nos quedó otra opción. El tiempo había empeorado mucho y el helicóptero no podía arriesgarse. Saltamos, nuestro acompañante nos hizo un gesto con la mano y rápidamente ganó altura, alejándose en el cielo oscuro. El viento nos azotaba con frío y sentí que las montañas eran hostiles. Solo habían pasado unos minutos, pero ya parecía que todo el mundo conocido había quedado muy atrás. El camino hasta el observatorio nos llevó casi todo el día. Subimos tiritando por el viento helado, que a veces arremolinaba las nubes y otras abría el cielo. Y entonces el sol cegador nos calentaba la cara por un momento. Mark caminaba en silencio delante, con el rifle colgado al hombro. Sam intentaba comentar algo sin parar, como si con su parloteo ahuyentara la inquietud. Ashley iba detrás, mirando nuestras huellas para que nadie se quedara atrás. Frank exhalaba vapor y maldecía a esos malditos meteorólogos, porque según sus datos, el tiempo debería ser mucho más suave. A mí no me quedaba más remedio que abrigarme con la chaqueta y seguir caminando. La nieve se acumulaba en algunos lugares y grandes rocas grises sobresalían como huesos de la tierra. Sabíamos que el observatorio llevaba mucho tiempo sin utilizarse, pero alguien dijo de repente que desde allí salían señales de radio regulares. Quizás alguien la había ocupado sin permiso o había quedado allí algún equipo automático. Al atardecer, apareció en el horizonte la silueta de un edificio. La gran cúpula del telescopio, ya oxidada, se alzaba sobre las montañas como un ojo solitario que miraba al cielo. Varios edificios auxiliares se adosaban a él. Todo estaba rodeado de viejos pinos y arbustos retorcidos, y una ligera niebla se extendía a lo largo de la base. Nos acercamos y, por el aspecto, era evidente que nadie había pisado allí en muchos años. Las ventanas estaban parcialmente rotas y las puertas destrozadas. Sin embargo, en el interior se oía un zumbido sordo. Cuando pisamos el porche destartalado, Mark lanzó una mirada inquieta. ¿Quién ha encendido algo aquí? Yo solo me encogí de hombros. Nos preparamos como nos habían enseñado. Si había alguien allí, primero avisaríamos y luego actuaríamos según las circunstancias. Aunque no tenía la sensación de que nos esperara una emboscada habitual, entramos. Un pasillo oscuro conducía al salón principal y a un lado,
había unas estrechas escaleras que subían al segundo piso. Olía a polvo, humedad y cables viejos. En algún lugar se oía el goteo del agua. Tal vez el techo tenía goteras. A la luz de nuestras linternas se veían paredes descascarilladas, telarañas y carteles descoloridos, con imágenes de mapas estelares. Los muebles estaban torcidos y todo estaba cubierto de una capa de suciedad. Pero había algo extraño. Junto a la pared del fondo encontramos un monitor que no funcionaba, detrás del cual alguien había estado sentado recientemente, ya que en la mesa había manchas frescas, como si alguien hubiera derramado café hacía poco. Era incomprensible. Por fuera, un edificio abandonado. Por dentro, algo que indicaba la presencia de alguien. Se me puso la piel de gallina. Seguimos adelante y encontramos la sala de máquinas. Allí había un panel de control, un depósito de combustible y unos mecanismos que zumbaban en silencio. Al parecer, alguien había puesto en marcha el generador de emergencia y estaba alimentando parte de los sistemas. La pregunta era, ¿quién y por qué? Sam empezó a manipular los aparatos, tratando de entender qué tipo de electricidad se generaba y a dónde iba. El resto decidió subir al salón principal del observatorio para revisar el telescopio. Por el camino, vimos muchos cables enredados en los pasillos, como si fueran cables improvisados que iban de una habitación a otra. Si lo hubieran hecho los científicos, lo habrían hecho con cuidado. Pero aquí todo era caótico, como si alguien se hubiera apresurado en la oscuridad para arreglar el sistema. Cuando entramos en la sala, lo primero que nos llamó la atención fue un telescopio gigante que se elevaba hacia la cúpula y una plataforma circular a su alrededor. Una escalera conducía hacia arriba, donde se encontraba la sala de observación del cielo. Vimos que el telescopio todavía estaba orientado hacia el cielo, pero ligeramente hacia un lado, como en un ángulo especial. En el suelo había hojas de papel, cuadernos y una pila de revistas. Cogimos algunos y empezamos a mirar. Eran anotaciones sobre observaciones espaciales. Algunas databan de muchos años atrás, cuando el observatorio aún funcionaba, pero parte de las hojas tenían anotaciones recientes. Al mirar más de cerca, vimos fechas escritas en letra cursiva. Hace 2 semanas, hace 4 días, hoy. Eso me dejó desconcertado. Al parecer, alguien llevaba un diario en el que anotaba los cambios en la posición de algún objeto, y estas notas se sucedían día tras día, hasta esa noche. ¿Pero quién? Frank empezó a hojear las páginas y se topó con unos dibujos esquemáticos, una especie de trayectoria, unos cálculos. Al final de la hoja se leían las palabras: se acerca, la velocidad aumenta, hoy ya se ve más brillante en el este. Nos miramos sin entender de qué se trataba. Quizás un satélite o tal vez un cometa. Pero en la parte inferior alguien había añadido: no se comunica, nos está observando. La letra era irregular, asustada. Sentí cómo aumentaba la tensión. Mark maldijo y dijo que no le gustaban todos esos enigmas. Ashley recomendó que revisaran el telescopio. Si lo habían ajustado recientemente, podría haber algún dato automático guardado. Subimos a la plataforma. El enorme tubo del telescopio apuntaba hacia el cielo oriental. El panel de control parpadeaba con varias luces. En la vieja pantalla se veían valores incomprensibles. Ashley intentó cambiar el modo, pero el aparato respondía con símbolos extraños. Parecía que alguien había reprogramado el sistema. De repente, una ráfaga de viento nos golpeó. El techo de la cúpula estaba parcialmente abierto y la corriente casi nos derriba. Por un momento, me pareció ver a alguien de pie en la sombra de la planta superior, observándonos. Me giré bruscamente hacia allí con la linterna, pero no vi a nadie. Quizás eran los nervios jugándome una mala pasada. Entonces Sam, que habíamos dejado abajo en la sala de máquinas, se comunicó por radio. Su voz sonaba tensa. Hay ruidos extraños en los cables. No puedo averiguar de dónde vienen las señales, pero parece que alguien ha activado el transmisor en un canal de alta frecuencia. Será mejor que bajen, algo muy raro está pasando.
Bajamos corriendo, saltando los escalones. Sam nos recibió en el pasillo con cara de preocupación. Dijo: «He escuchado esa onda, y hay sonidos que no parecen señales normales. Es como un zumbido de baja frecuencia, a veces con golpes intermitentes. Es como si alguien estuviera codificando mensajes, pero no según los protocolos humanos». Decidimos buscar la sala desde donde se transmitía la señal. Lógicamente, en el observatorio debía haber un laboratorio de radio independiente. Tras una breve búsqueda, dimos con una puerta con un letrero que decía «Comunicaciones». Detrás había una pequeña sala llena de polvo, pero algunos de los aparatos estaban encendidos y el panel parpadeaba con luces. En un rincón chirriaba una antigua radio, que silbaba y de vez en cuando emitía un sonido vibratorio, como un pulso distorsionado. Ashley se acercó y giró los controles. El amplificador emitió unos golpes sordos, como si alguien estuviera golpeando el micrófono. Y luego se oyó un chirrido que se convirtió en un aullido suave. Sentí cómo se me encogían las entrañas, como si ese sonido helara el aire a mi alrededor. No entendíamos quién podía haber encendido todo ese equipo, por qué no había nadie allí y, lo más importante, qué transmitía esa emisora de radio. Sam cogió el portátil que estaba cerca, sorprendido de que funcionara con un generador, y empezó a estudiar los registros. Decidí recorrer el pasillo otra vez, por si acaso se nos había pasado alguna puerta. Frank se ofreció a acompañarme. Registramos metódicamente las habitaciones. En la mayoría solo había viejos discos, sillas torcidas y, aquí y allá, restos de aceite de máquina derramado. En un pequeño despacho había un enorme hervidor sobre la mesa y bolsas de comida arrugadas, como si alguien hubiera comido allí hacía poco. Pero no encontramos ni un alma. En cambio, encontramos una escalera que conducía al sótano. Bajaba hacia un vacío oscuro. Los escalones eran estrechos y la barandilla estaba parcialmente arrancada. No me gustaban los sótanos, especialmente en edificios tan antiguos, pero no podíamos dejar de comprobarlo. Frank encendió la linterna y comenzamos a bajar. Al fondo, el pasillo estaba húmedo y las paredes cubiertas de moho. Pronto vimos una puerta con el letrero «Archivo seccional». Detrás había una enorme sala con estanterías repletas de cajas, carpetas y viejas revistas científicas. El polvo se levantaba en columnas, pero en una esquina había una mesa, evidentemente recién desmontada. Sobre ella había mapas del cielo, bocetos y en la pared colgaba un esquema reciente en el que se habían marcado con rotulador rojo unas coordenadas. Nos acercamos y leímos. El objeto se aproxima. Los cálculos son incorrectos. No es un asteroide. Está cambiando de trayectoria. Al lado había una nota. No sé qué es, pero sabe de nosotros. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Frank parecía querer salir de allí inmediatamente. Examiné los papeles en los que aparecía la misteriosa palabra observador. Era como si el autor de esas notas sospechara que no éramos nosotros quienes mirábamos por el telescopio, sino que nos observaban desde allí. Esos pensamientos me helaban la sangre. Recordé los extraños sonidos de la radio. ¿Era el observador quien enviaba las señales? ¿O era al revés? Alguien desde aquí intentaba comunicarse con él. Decidimos que debíamos volver rápidamente con los demás y discutirlo todo. Cuando regresamos a la sala de comunicaciones, Sam informó. Parece que estas señales no provienen de la Tierra. Se transmiten desde aquí hacia arriba, pero hay un canal de retorno. Y, a juzgar por los registros, ya llevan varios días intercambiando paquetes cortos, como si fuera un diálogo. Le pregunté, ¿un diálogo con quién? ¿Con ese objeto? Sam negó con la cabeza. No lo sé, quizá con un satélite. Pero las frecuencias no son lógicas. Los formatos, no he visto nada parecido. Parece que todo esto no es para nosotros. Hubo una pausa. Mark levantó su arma, como esperando que un enemigo saltara de detrás de la esquina. Pero no encontramos a nadie, aunque habíamos registrado casi todo el edificio.
Luego Sam nos mostró la pantalla. Había una simple línea con números que se actualizaban. «Es una señal de respuesta», dijo. Los números seguían un ciclo, como si estuvieran contando el tiempo. Pregunté, ¿podría ser un temporizador? Sam supuso que sí, que parecía una cuenta atrás, y no quedaba mucho tiempo. Si creíamos en esos números, en unas horas pasaría algo. ¿Pero qué? Estábamos sentados en la sala oscura, rompiéndonos la cabeza, cuando de repente las lámparas empezaron a zumbar y el generador comenzó a hacer más ruido. Arriba, en la sala del telescopio, se oyó un chirrido. Corrimos hacia allí con las armas en ristre. El telescopio se movía. Alguien había puesto en marcha el motor, girando el tubo ligeramente hacia un lado. Miramos alrededor de la sala, pero no vimos a nadie. Sin embargo, el tubo seguía moviéndose suavemente hasta que se detuvo en un nuevo ángulo. De repente, una vieja columna siseó a través de los altavoces bajo la cúpula y se oyó un extraño chirrido, como si alguien intentara hablar, pero no en un idioma humano. Un eco silencioso recorrió la cúpula y, al final, oímos un murmullo débil. Me invadió el sudor. Ashley apretó el hombro de Sam y le dijo que mirara las coordenadas a las que apuntaba el telescopio. Él empezó a girar el viejo monitor, fijándose en los números. Luego dijo, «Son casi las mismas coordenadas que vimos en los planos del sótano, pero ligeramente desplazadas. Parece que el objeto se ha acercado». Miré por el ocular del telescopio, aunque sabía que sin un ajuste especial no podría ver nada. Pero en lo profundo del cielo azul oscuro, que apenas se veía, parecía haber un punto minúsculo que brillaba un poco más que las estrellas. ¿O era una ilusión óptica? Había que hacer algo. Decidimos subir por la estrecha escalera hasta el segmento abierto de la cúpula para mirar el cielo sin ayuda de instrumentos. Quizás pudiéramos ver la cometa o algo parecido. Sam y Mark se quedaron abajo, vigilando los instrumentos y las señales de radio, mientras Ashley, Frank y yo subíamos. En la cima, donde se separaban las alas de la cúpula, hacía frío. El viento nos azotaba la cara y las estrellas brillaban intensamente. Asomamos la cabeza. Las montañas se sumergían en la penumbra. Solo se veían débiles reflejos en los picos nevados. Y entonces vimos que en el este realmente brillaba un punto que no se parecía a ningún planeta o estrella conocidos. Parecía parpadear. Pensé que tal vez era un avión, pero la luz era demasiado estática, no tenía el parpadeo habitual, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que nos miraba directamente. En ese momento, desde dentro, desde abajo, se oyó un estruendo espantoso y un grito. Corrimos hacia atrás, casi cayéndonos por los escalones resbaladizos, y entramos en la sala. La luz parpadeaba y las sombras se movían por el suelo. Sam yacía junto al panel de control, agarrándose el hombro. Mark estaba de pie con la ametralladora, gritando, «¡No sé qué ha sido! ¡Algo ha agarrado a Sam y ha desaparecido!». Corrimos hacia él, tratando de entender quién había atacado. Sam gemía, tenía una herida profunda en el hombro, como un arañazo con quemadura. Ashley maldijo y comenzó a prestarle primeros auxilios. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún rastro del enemigo, pero no vi nada. Solo noté que la puerta del pasillo estaba entreabierta, aunque la habíamos dejado cerrada. Mark dijo que, en el momento en que estaban siguiendo las señales, de repente se apagó la luz y luego una figura negra emergió de la oscuridad. ¿Era un hombre vestido de negro? ¿O una criatura? Solo pudo distinguir una silueta borrosa, y cuando le gritó, recibió como respuesta un silbido que parecía un golpe en un cable y un destello, como una descarga estática. Luego, la figura se abalanzó sobre Sam, le dio un golpe en el hombro y desapareció por la puerta. Mark ni siquiera tuvo tiempo de disparar. Se nos erizaron los pelos de la nuca. ¿Había alguien vivo o no del todo vivo allí? Pero ¿por qué se escondía? Mientras atendíamos la herida de Sam, este recuperó el conocimiento
y dijo que le había parecido que quien lo había atacado no tenía rostro. Era como una mancha negra con destellos cortos de chispas. ¿Quizás un traje con dispositivos? No sabía qué creer. Les dije a Mark y Frank que registraran los pasillos, mientras Ashley y yo nos quedábamos con Sam. Pasaron los minutos y nadie regresaba. Finalmente, Mark se comunicó por radio y dijo que habían encontrado una trampilla abierta que daba al tejado, aunque antes parecía estar cerrada. Había unas huellas extrañas, como de metal, y no había nadie. Sabíamos que el tiempo se agotaba. La señal, la emisora de radio, la misteriosa figura, los registros sobre el objeto que se acercaba. Al parecer, lo que se acercaba era algo más que una simple roca espacial. ¿Quizás era una nave? Sonaba descabellado, pero no teníamos una explicación racional. Solo quedaba concentrarse en lo más importante: sobrevivir y averiguar cómo detener la transmisión. Si conseguíamos desconectarla, tal vez el observador perdería la conexión y no nos encontraría. Sam se levantó como pudo y yo le ayudé a mantenerse en pie. Nos dirigimos a la sala de generadores para cortar la electricidad, pero cuando entramos, nos dimos cuenta de que alguien había tirado las herramientas y cortado varios cables. El generador seguía funcionando, a toda velocidad, como si lo hubieran reconfigurado. Parecía que aquel que merodeaba por allí quería impedir que desconectáramos el sistema. Tuvimos que romper el panel a mano y arrancar los cables. El generador rugió, echó chispas y finalmente se apagó. El edificio se sumió en la oscuridad. Solo nuestras linternas disipaban el silencio carbón, en el que de repente todos los sonidos se volvieron irreales. En ese momento se oyó un grito en el pasillo. Era Mark. Corrimos hacia allí y descubrimos que Mark y Frank yacían en el suelo, jadeando. Iluminé con la linterna y vi un charco de líquido oscuro en el suelo, parecido a aceite mezclado con sangre. Frank se había apartado hacia un lado, agarrándose el costado, y Mark apenas se movía. Parecía que le habían golpeado con algo. Corrí hacia él, llamándole por su nombre, pero solo emitía sonidos roncos y me miraba con los ojos nublados. «¿Qué ha pasado?», pregunté. Frank respondió con voz temblorosa. «No es humano, es como una sombra. Escupía eso». Señaló el líquido aceitoso. «Quema la piel», añadió, retorciéndose de dolor. Ashley comenzó a examinar las heridas. Mark tenía una quemadura en el pecho, como si le hubieran echado gotas de ácido. Le presioné la mano contra la quemadura para intentar detener la sangre, pero dudaba que pudiéramos salvarlo sin medicina. No teníamos ni idea de qué sustancia había dejado esa criatura. Quizás solo nos quedaban un par de horas antes de que Mark muriera por envenenamiento. Sam sugirió pedir ayuda urgentemente por radio, pero recordó que la radio funcionaba con un generador y lo habíamos apagado. Además, esa cosa no parecía dispuesta a dejarnos negociar tranquilamente. Saqué el teléfono satelital que teníamos para casos de emergencia, pero no había señal. Las montañas, las interferencias antiguas, una anomalía incomprensible. Todo estaba en nuestra contra. Solo quedaba una opción: salir lo antes posible del observatorio, bajar por la ladera hasta la zona de recepción y llamar a los servicios de rescate. Pero Sam se dio cuenta de que, a juzgar por lo que habíamos visto en los documentos, el objeto se acercaba rápidamente por el cielo y era poco probable que pudiéramos bajar a tiempo. Quizá debíamos quedarnos allí y ver qué pasaba. Miré a Mark, que gemía de dolor, y comprendí que no teníamos tiempo para investigaciones científicas. O nos íbamos de allí inmediatamente, o nos quedábamos allí hasta que esa criatura nos matara a todos, y luego llegara algo que quizá fuera aún más peligroso. Decidimos dirigirnos hacia la salida, pero antes era necesario detener de alguna manera la hemorragia de Mark y Frank. Ashley les hizo vendajes provisionales, Sam la ayudó, y nosotros sostuvimos a los heridos por los brazos. Yo iba delante,
dispuesto a disparar ante cualquier movimiento. Así, con dificultad y lentamente, avanzamos por los pasillos hacia el lugar por donde habíamos entrado en el observatorio. Pero por el camino empezamos a oír un ruido sordo. «Babá, babá», no se sabía de dónde venía, como si el corazón del edificio latiera dentro de sus paredes. Agucé el oído, tratando de comprender la naturaleza de ese sonido. A veces se acallaba, a veces se reanudaba. Cuando llegamos al vestíbulo, descubrimos que la puerta de entrada estaba bloqueada desde dentro, con una viga metálica que antes no estaba allí. Al parecer, alguien o algo había bloqueado la salida. Empezamos a buscar frenéticamente otra salida. Sam recordó la salida de incendios al otro lado. Nos dirigimos hacia allí, pero en uno de los pasillos nos topamos con una sombra negra que se movía bruscamente. Una silueta pasó volando justo delante de nosotros y nos quedamos paralizados. Grité, ¡alto!, y disparé. La bala atravesó la sombra y se estrelló contra la pared. No hubo sangre ni reacción, solo la sombra desapareció. Frank gimió de miedo. La salida de incendios estaba cerrada con llave y la manija estaba rota. Era como si alguien la hubiera soldado desde dentro, aunque no había soldaduras, sino más bien unas extrañas líneas serpenteantes, como si hubieran fundido el metal. Comprendí que estábamos encerrados. Esa criatura, o grupo de criaturas, no les dejaba salir a propósito. ¿Pero por qué? Temblaban de miedo, pero se mantuvieron juntos. Tenían que encontrar al menos una ventana por la que escapar. Las ventanas de los pasillos eran estrechas y altas, pero mejor que nada. Cuando regresamos a la sala principal del observatorio, vimos un débil resplandor en una de las esquinas. Al acercarnos, vimos que había una trampilla abierta que daba a algún tipo de conducto y que desde dentro salía una luz azulada. Era como si alguien hubiera colocado allí una linterna mística. Nos miramos. ¿Quizás era la salida? ¿O una trampa? Sam sugirió bajar, por si acaso esas comunicaciones conducían a un túnel subterráneo que salía al exterior. Sí, sonaba dudoso, pero no veíamos otra salida. Suspiré y luego dije que iríamos juntos. Si eso nos sacaba de allí, nos salvaríamos. Si no, empezamos a bajar. La trampilla daba a un estrecho pozo, que a su vez conducía a un pequeño túnel que se estrechaba y se adentraba bajo los cimientos del observatorio. Las paredes estaban húmedas y olían a tierra y metal oxidado. Una luz azulada brotaba de unos extraños cristales o fragmentos incrustados en el suelo. No sabía qué era eso, quizá moho, minerales fosforescentes o algo más. Avanzamos iluminando con las linternas. Mark ya casi no podía caminar, pero Frank y Ashley le ayudaban. Oía a Sam detrás de mí estremecerse con cada ruido de las gotas. Después de avanzar varias decenas de metros, llegamos a una pequeña cueva. Allí, en las paredes, vi símbolos, como arañazos, y en el suelo, un círculo de piedra. En el centro había una especie de aparato, parecido a un soporte o un altar, del que salían cables finos. Se extendían hacia arriba, desapareciendo en un agujero en el techo, aparentemente conectados con el equipo del observatorio. Comprendí que toda esa extraña señal no solo provenía del edificio, sino también de aquí, desde abajo. Era como si aquí se escondiera algún tipo de nodo, controlado o conectado al telescopio. En medio de todo ese desorden yacía una mano humana. Parecía seca desde hacía mucho tiempo, cubierta de una costra oscura. Casi se me escapa una maldición. Así que no eran los primeros en toparse con un terrible secreto. Quizás el dueño de esa mano era el mismo astrónomo desconocido que había hecho los apuntes. No quería comprobarlo, en cualquier caso. No había ningún cuerpo entero. Estábamos al borde del pánico, pero me ordené mantener la cabeza fría. Quizás si destruíamos ese aparato, la transmisión se interrumpiría y perderían la razón para retenernos. Hice una señal a los demás. «Vamos a romperlo», susurré. Frank asintió, aunque le costaba mantenerse en pie. Nos acercamos al altar soporte.
Tenía unos paneles que emitían una luz tenue. No parecía tecnología humana. No había inscripciones ni lógica. Apreté el arma, pero luego me di cuenta de que las balas no servirían de mucho. Tuve que buscar dónde cortar los cables. En ese momento, la sombra más negra emergió de la oscuridad de la cueva. Ni siquiera entendimos de dónde había salido. Se deslizó hacia nosotros como una gota de aceite por el suelo. Esta vez disparé. Frank soltó una ráfaga y Ashley sacó el cuchillo. Pero todo parecía inútil. La criatura parecía descomponerse en varias franjas, escapando de la mira. Siseó y de ella brotó esa sustancia aceitosa que cayó al suelo. Sam retrocedió, se quemó la mano. Mark estaba sentado, casi inconsciente, y yo, sin saber qué hacer, agarré una palanca metálica que había junto a la pared y golpeé los instrumentos con todas mis fuerzas. Algo crujió y saltaron chispas. La sombra siseó más fuerte y se retorció en espasmos, como si le estuvieran haciendo daño. Ashley comprendió lo que pasaba. Se abalanzó hacia el altar y empezó a golpear los paneles con la culata. Los destellos de los rayos caían por todas partes. Una vez me dio una descarga, pero aguanté. Al final, el altar comenzó a temblar. Algo brilló por última vez en su interior y el aparato se apagó. La sombra emitió un aullido, como un silbido agonizante. Se lanzó hacia uno de los pasillos y juré haber visto algo allí, como una delgada mano huesuda asomando entre la masa. Pero no tuve tiempo de ver qué era. La sombra se arrastró y se disolvió en la profundidad. Quedamos en la oscuridad. Solo el resplandor residual de los cristales iluminaba ligeramente el espacio. Sam temblaba. Sentía que todo estaba al límite. Mark deliraba. Había que evacuarlo urgentemente. Avanzamos por otro pasillo de la cueva, con la esperanza de que nos llevara al exterior. No queríamos volver arriba. Las puertas estaban cerradas. Si conseguíamos encontrar una salida a las montañas, al menos tendríamos la posibilidad de comunicarnos. Varias veces noté que las paredes de la cueva estaban cubiertas de extraños signos, pero no detuve al grupo. Después de caminar unos 10 minutos en la penumbra, llegamos a un estrecho túnel que se elevaba hacia arriba. Al final se veía el tenue resplandor de la noche. Sentí un gran alivio. Tal vez ese era el camino hacia la libertad. Salimos a un saliente rocoso. Las estrellas brillaban en lo alto y aquel punto misterioso en el este brillaba mucho más que antes. Ahora pulsaba con una suave luz rojiza. Suspiré. El objetivo se ha acercado. Sam, jadeando, dijo que sentía una vibración en el aire. Quizás era solo la adrenalina, pero yo también lo noté. El silencio a nuestro alrededor era tenso, como si en cualquier momento fuera a estallar un trueno. Empezamos a descender lentamente por la roca. Ashley hizo una cuerda con los cables de escalada que teníamos. Mark colgaba de Frank y de mí, aunque en realidad lo sosteníamos más moralmente, ya que casi no le quedaban fuerzas. Paso a paso, con dolor y esfuerzo, fuimos bajando. Quedaba poco cuando me volví y vi un destello en el cielo. Ese punto rojo brilló durante una fracción de segundo y luego comenzó a moverse, dejando un rastro tras de sí. ¿Hacia dónde se dirigía? Directamente hacia abajo, hacia nosotros. Me invadió el pánico. Al llegar a una zona más llana, corrimos tan rápido como pudimos. Mark gemía lastimosamente. Sam gritaba que la recepción ya debería haber vuelto, pero el teléfono seguía sin tener cobertura. Corrimos a través de un bosque ralo, con las ramas azotándonos la cara. De repente, oímos un zumbido grave sobre nuestras cabezas, que se convirtió en un sonido casi metálico. Unos destellos extraños recorrieron las ramas. Comprendí que no podíamos seguir corriendo. Las piernas no me respondían, pero me detuve y miré hacia arriba. Algo oscuro pasó volando sobre nuestras cabezas, algo enorme, sobrenatural. No había luces, solo un contorno que tapaba parte de las estrellas, y ese sonido que vibraba dentro de mi cráneo. Frank gritó: ¡Vamos, vamos!
tirando de Mark por el brazo. Ashley disparó al aire al azar, como si esperara ahuyentar a esa cosa, pero ya se había escondido tras las copas de los árboles. Volvimos a correr. Al cabo de 1 minuto o 2, llegamos a un claro. Allí conseguimos algo de cobertura. Sam sacó el teléfono y, jadeando, empezó a pedir ayuda. Dio las coordenadas y dijo que había 2 heridos. Parecía que respondían al otro lado. La conexión era mala, pero era una oportunidad. Pero en ese mismo instante, los árboles detrás de nosotros se separaron y en el claro vimos una figura alta que se movía lentamente hacia nosotros. Parecía la silueta negra de un hombre, pero demasiado alargada, con extremidades largas, como si estuviera recortada de una sombra densa. De ella emanaba un débil resplandor. Ashley disparó, pero las balas la atravesaron sin causarle daño. La figura solo inclinó la cabeza, como observando. Sentí un terror paralizante. Las piernas me fallaron. Dio un paso y en la hierba quedaron manchas de ese mismo líquido aceitoso. Comprendí que era la misma criatura que nos había atacado en el observatorio, pero ahora no se escondía en las esquinas, sino que se había levantado en toda su estatura. Sabían que no tenían ninguna posibilidad de vencerlo. Ordené a todos que se alejaran hacia el claro. Sam seguía hablando por teléfono, gruñendo por las interferencias, tratando de enviar una señal de socorro. Frank, apretando los dientes, levantó su rifle de asalto y abrió fuego. Ni siquiera esperaba matar a la criatura, solo ganar tiempo. La figura avanzaba, parecía que nada la detenía, aunque un temblor recorría su contorno con cada impacto, como si le doliera, pero no de muerte. De repente, detrás de la figura, el cielo se iluminó y una masa negra, parecida a una gigantesca nube de tormenta, pero con bordes definidos, descendió sobre los árboles. Oscureció la luna y al instante el aire se agitó sobre nosotros, como si miles de insectos batieran sus alas. El corazón se le encogió. Era el objeto. No era un cometa ni un meteorito, sino algo completamente extraño. Se acercó tan silenciosamente que no oímos el rugido de los motores ni nada parecido. Solo un leve zumbido en la cabeza. La figura se volvió para mirar esa masa y luego extendió un brazo largo hacia ella, como si respondiera a una llamada. No perdimos tiempo. Ashley ayudó a Frank a levantar a Mark y salimos corriendo cuesta abajo, tratando de alejarnos lo más posible. Por el rabillo del ojo, vi cómo la sombra se disolvía en la noche, y algo que parecía la silueta gigante de una nave o una plataforma descendía lentamente sobre el bosque. De vez en cuando, destellos azulados iluminaban las copas de los árboles. El aire se volvió extraño, eléctrico. Nos azotaban oleadas de calor y frío, y el corazón latía a un ritmo frenético. Pronto oí un sonido como el crujir del hielo, que se convirtió en un silbido metálico lejano, y comprendí que el árbol que se alzaba sobre nosotros comenzaba a doblarse. Quizás la nave estaba creando un campo que deformaba la materia. La tierra bajo nuestros pies vibraba. Milagrosamente, logramos mantenernos en pie hasta que llegamos a un sendero más llano, donde de repente se encendió el teléfono y la conexión se estabilizó. Esta vez llegamos al refugio, una pequeña cabaña de guardabosques junto a la que había un cartel. Durante todo el camino nos persiguió la sensación de que una sombra nos seguía, pero ya no la vimos. Quizás sus dueños la habían distraído. No sé cómo entramos en el refugio. La puerta estaba cerrada, pero Frank rompió la cerradura con la culata del rifle. Dejamos a Mark en una vieja cama. Estaba delirando. Sam finalmente logró comunicarse con la base y gritó que estábamos en las montañas, cerca de una cabaña en el bosque. Dio las coordenadas y pidió que enviaran un helicóptero. Me acerqué a la ventana y miré al cielo nocturno. Donde debería haber estado la luna, se arremolinaba la oscuridad. Noté unos destellos esporádicos, como relámpagos. Al parecer, el objeto estaba haciendo algo sobre el antiguo observatorio. Quizás estaba recogiendo su transmisor o buscándonos.
Media hora después apareció el helicóptero. Oímos un zumbido lejano. Salimos corriendo al patio, agitando las linternas, y aterrizó en el claro. De él salieron un par de médicos y el piloto. Nos ayudaron a subir a los heridos. Me volví por última vez hacia la montaña. En su cima brillaba algo que parecía las luces de una pesadilla. Luego despegamos y todo quedó atrás, disolviéndose en la niebla. En el avión no pudimos pronunciar ni una palabra. Solo se oía el zumbido de las hélices y la respiración entrecortada. Se llevaron a Mark al hospital. Frank también necesitaba ayuda. A Sam le cosieron la herida. Yo solo tenía moretones y estaba en estado de shock. Ashley miraba por la ventana y en su rostro solo podía leer una pregunta. ¿Qué ha sido eso? Un par de días después, en nuestro cuartel general, dijeron de pasada que el observatorio se había incendiado. El fuego había destruido todos los edificios y ya no había nada que buscar allí. Pero yo sabía que no había sido un incendio, sino que simplemente estaban cubriendo las huellas. Quizás nuestro comandante sabía de las rarezas que ocurrían allí, pero no podía decir nada. No exigí la verdad. En el fondo, comprendí que si alguien había entrado en contacto con ellos, ya no había forma de detenerlo. Al fin y al cabo, no se sabía qué querían, por qué habían venido, ni si se habían ido para siempre. Quizás la sombra o sus compañeros se quedaron entre nosotros, solo que no podemos ver cómo se deslizan por las noches. O quizás ese objeto gigante se llevó consigo a su criatura. No lo sabremos hasta que oigamos nuevas señales. Pero una cosa sé con certeza. Aquella noche miré al cielo y Él nos miró a nosotros.